chicos, para serlo honesto, he estado pensando mucho de qué va a ser mi próximo video, de qué va a ser este video nuevo. Y la verdad que quiero comentarles cómo ha sido el tema del trabajo en la vida de una persona como yo con autismo. Y no enfocarlo como desde un lado pesimista ni nada de esas cosas, más bien contarles como cosas graciosas y cosas de todo tipo de cómo ha sido como salir de dos closets en este sentido con respecto a los trabajos que he estado, porque por un lado hay personas que a veces no captan que soy gay y dicen que no parezco o algo así, y también el tema del autismo, está el típico comentario de pero ¿cómo habla? Mae, nosotros hablamos, o sea, no todos los grados son los mismos, y es lo mismo que yo he venido a decir, de no generalizar. No es un, ¿qué? Pero ¿cómo habla? No, o sea, nada más es de sentido común. Hay unos que tenemos un grado un poquito más fuerte que otros y otros que tienen un grado muchísimo más fuerte, entonces no hablan y viven muy encerrados. Y recuerden que esto es un espectro, entonces ya lo he explicado en otro video, pero es importante como mencionarlo. Espero que me acompañen y contarles cómo ha sido mi trayecto y cómo empecé yo trabajando y así. Y si les soy honesto, yo empecé trabajando muy joven. Yo prácticamente, vamos a ver, yo tuve como una etapa ahí en el colegio. Me pasó que, bueno, no pasé como todas las cosas de un solo, sino que hubo una muerte ahí de un familiar y eso afectó mucho el proceso entre el colegio y la universidad, que normalmente usted sale del colegio y entra a la universidad el siguiente año, casi que en marzo por ahí, no sé, en febrero. Entonces como que yo tenía como ese sueño y que quería hacer algo como que de verdad marcara mi vida, la música, pero evidentemente mis papás no me apoyaron con eso. Entonces yo tuve que decidir, bueno, voy a estudiar otra cosa. Entonces, ¿qué voy a estudiar? Bueno, estudié diseño publicitario, que fue como la primera carrera que tuve, y en lo que me enfoqué más que todo, que es crear y todo este tipo de cosas de diseño y todo este tipo de cosas que para mí la verdad se me da muy fácil y todo, y la verdad que sí me gusta hacerlo, pero sí, obviamente yo hubiera preferido estar con la música, hubiera preferido estar, o sea, hubiera preferido 40.000 veces ser músico, porque realmente es algo que me gusta. Pero si lo soy honesto, siempre tuve algo con el tema del trabajo, gente. Cada vez que yo entraba en un trabajo era muy difícil, porque yo llegaba a los trabajos y me sentía como muy inconforme, incómodo. Inconforme en el sentido como de que tal vez yo decía, ¿será que está bien lo que estoy ganando? Porque no tengo la experiencia, no tengo a nadie conocido que me diga qué es lo que tengo que estar ganando en este momento. Incómodo porque siempre había mucha gente, entonces era como que yo tenía como esa cosa o esa presión interna en el pecho de tiene que llevarse con todo el mundo y con todo el mundo tiene que hacer match y se tiene que caer bien con todo el mundo, y eso es imposible. O sea, es imposible para cualquier persona, inclusive para la persona con las que más se lleve. Siempre hay un dicho por ahí que yo escuché que dicen como que hey, si usted tiene como o se lleva con todo el mundo, es porque tiene algo malo, es porque se tiene que revisar o porque tiene algo ahí como se tiene que revisar, ¿verdad? Me encanta que todo tiene que ir para la parte psiquiátrica, pero es que bueno, yo estoy empastillado y tengo todos los tipos de tratamientos que se puedan imaginar, entonces yo todo lo relaciono con ese tema. Pero gente, de verdad es muy complicado, porque cuando nosotros entramos, bueno, por ejemplo, cuando yo entré en mi primer trabajo, me daba vergüenza todo, o sea, era una cosa rarísima, siempre tenía ese vacío en el pecho cuando estaba la gente. Yo siempre me llevaba como con una persona nada más, y ya después como que si esa persona no estaba yo me sentía incómodo y así, era como muy raro. Y como que al principio de mi trabajo, ya ahora en este momento no, pero al principio de mi trabajo yo le tenía como mucho miedo a los dueños y a las personas con mucha importancia y así. Pero ya a estas alturas ya de mi vida, ya yo sé que así tenga o no tenga yo dinero o lo que sea, estas personas son igual seres humanos y se han jalado algunas cagadas, hasta que dicen o sea, no entiendo yo cómo una persona con tanto estudio, con tantas cosas, puede llegar a tener ese tipo de actitudes, o puede llegar a haber hecho ese tipo de tonteras y haber afectado un montón ese tipo de cosas. Les digo, mi déficit de atención es literal, pasa una mosca por aquí y ya yo entonces me pongo a hablar de la mosca o lo que sea, o se me fue el tema y después no me acuerdo. Pero ves, es que ya se me fue, ¿qué era lo que tenía que decir? Ok, con el tema de los trabajos, bueno, empecé como un trabajo ahí. Recuerdo que yo, como siempre, bueno, como buen gay, siempre tenía que llevarse mejor con las mujeres, obviamente, entonces yo ya me llevaba mucho mejor con una muchacha de ahí,
y yo me sentía como muy cercano a ella y todo. Yo al principio, en los primeros trabajos que tenía, no le decía a nadie que era gay porque no sé, sentía como una presión en el pecho, así como de, tras de que es difícil encajar y todo, decir que es gay es como incómodo. Y aunque ustedes no lo crean, porque yo sé que estamos en épocas muy diferentes, en ese momento no era tan bueno decirlo. O sea, no era tan bueno como que usted se expresara y se explicara a todo el mundo que usted es gay o lo que sea, porque la gente de verdad te veía medio raro o había el típico comentario de mae heterosexual que dice como, ay mae, si usted se acerca a mí, tiene que hacerlo con respeto, mientras no me toque o no haga algo. O sea, como de verdad, si nosotros fuéramos a hacer algo solamente porque es mae, o sea, no sé, hay algo ahí, dijo Martín Sirio. O sea, es en serio, gente, ¿cómo es posible que no les dé como un poquito la neurona aquí en la cabecita para decir que así como a los hombres tienen gustos con mujeres y hay ciertas mujeres que les gustan y ciertas mujeres que no, y no todas las mujeres les gustan, así nos pasa a nosotros también? Los hombres pues nos gustan unos, otros no, y no es que andamos ahí desesperados o lo que sea. Yo sé que se llegó a un punto en donde se tergiversó muchas de las cosas, se generalizó mucho y hay como un perfil específico en el que cuando uno dice gay, entonces ya tiene que caer sobre ese perfil y hace estas cosas, y se va de fiesta siempre y está en fiestas electrónicas y metido con aquellas cosas y con todo y se mete con todo el mundo y se va para cuartos oscuros y todo eso. Pero realmente vemos personas de otro tipo de gustos, con otro tipo de cosas y que somos tal vez muchísimo más tranquilos o lo que sea. Entonces yo lo que siento es eso, es que es justamente como lo mismo que yo digo con el autismo. No hay que generalizar tanto y llevarse a todo el mundo por encima, porque la vida no es tan así. O sea, que lo diga yo, que a mí me cuesta mucho y yo todo lo veo así como muy de una cosa u otra cosa, y he sido muy extremista, eso me ha llevado a tener muy malas experiencias, pero a lo que voy es que hay un montón de cosas dentro de dos puntos, entonces esos puntos intermedios sí existen y así es con todo. O sea, no todo el mundo es igual, no todo el mundo se expresa igual, no todo el mundo, y estoy hablando de cada persona, inclusive cada persona que diga que tiene algo, lo que sea, no sé, una persona que le da gripe y otra persona que le da gripe, tal vez los síntomas le duran más a una persona que a la otra porque tiene diferentes características. Entonces a eso es lo que voy, o sea, bueno, ya estoy hablando de mierda, pero a eso es lo que voy, o sea, de verdad, hay muchísimas cosas que valen más que ponerse a generalizar. Pero bueno, como les dije, siempre me voy por otro lado. El tema del trabajo es un tema muy complicado para nosotros. Tengo una amiga que quiero mucho que me dijo como que estaba como un poquito preocupada, tal vez porque alguien que quería mucho, para no decir nada muy específico, pues no se adaptaba muy bien a los trabajos y así, y yo me sentí tan identificado porque justo me acordaba como de esos primeros trabajos que les estaba mencionando, donde normalmente yo me sentía muy tímido, normalmente yo me sentía muy triste y también como que no encajaba, no podía, y yo decía, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Cómo hago yo para trabajar sin personas, por ejemplo? Cosas así, que era algo muy lógico, ¿verdad? Pero yo en ese momento decía, ¿cómo hago yo para poder llegar a hacer las cosas sin tener que tener un montón de gente encima o cosas así? Pero la vida sí me fue enseñando que no es tan fácil todo y que las cosas no son siempre como uno quiere, entonces que uno tiene que irse adaptando y así. Pero también que uno tiene que defender sus derechos y siempre poner por encima que lo respeten y que respeten lo que uno hace. Después de ahí yo me acuerdo que ya empecé como a crecer, y en todas las empresas que estuve, tuve como la tranquilidad de que tenía un gran equipo. No sé cómo, pero siempre caía con una gran empresa, con un gran equipo, hasta que, bueno, después del diagnóstico todo se empezó como a complicar muchísimo. Y esa es como la otra parte que quiero contarles de todo esto de los trabajos y cómo el autismo me complicó muchísimo hasta el día de hoy el tema de tener trabajo, porque tengo que informar que obviamente tengo una condición y que obviamente estoy bajo medicamentos y que obviamente tengo citas. El hecho de empezar a entender que yo pues pensaba diferente, que de verdad todos esos momentos donde yo tenía como crisis de ansiedad o me daba vergüenza hablar con determinadas personas, o que habían grupos de personas que me ponían como muy ansioso. Entonces yo siento que no es como del todo la culpa del diagnóstico, porque el diagnóstico lo que hizo fue aclararme muchas cosas, darme mucho norte de todas las cosas que estaban pasando, pero sí a partir de eso laboralmente fue un tema, porque al yo tener que comunicarlo, eh,
se dieron como una serie de cosas que tenían que cambiar, que tenían que adecuarse, como por ejemplo el tema del entorno laboral, de cómo yo estaba siendo distribuido, de las cosas que tenían que hacerse y que no hacerse de acuerdo a mi condición. Entonces todo eso empezó a ser un problema en el trabajo en el que estaba, que bueno, era una aseguradora, y me acuerdo que el jefe pues me empezó a dejar sin trabajo, en el sentido de ya sin nada que hacer. Entonces yo ya me empecé a estresar, me empecé a traumar mucho, y me hicieron como un tema de aislamiento muy raro, porque hasta con mis compañeros era como que no los veía. Y yo decía, pero ¿por qué se reúnen y yo no estoy dentro de esa reunión? ¿O por qué están haciendo esas cosas y yo tal vez no estoy incluido dentro de esas? Parte de todo eso terminó en un despido acordado, en donde yo lo que quería era que me dieran pues las prestaciones, pero realmente fue muy difícil, porque después estuve en otro entorno que fue todavía más hostil, que me dejaban trabajando hasta muy de noche, que no les importaba si yo tenía ataques de ansiedad, que me decían tiene que cumplir la fecha de tal cosa, no sé qué, a tal hora. Y ahí sí fueron muy injustos en una universidad de agronomía, acá en Costa Rica, y la verdad que ahí sí fueron súper injustos conmigo, y lo considero porque yo me maté demasiado para que al final tuvieran la página nueva, tuvieran el producto que siempre quisieron, y después nada más se deshicieran de una persona por la condición que tiene, porque les significaba, porque les significaba un problema, que realmente lo que no quieren aceptar es que no les gusta tener enfermos en las empresas, y lamentablemente es un tema del capitalismo. Y no es que me voy a poner aquí en modo, porque yo no soy comunista ni nada, ni socialista ni nada de esas cosas, pero tampoco soy capitalista extremista. Solamente tengo una posición muy neutra, más de ideas, más de equidad, y yo creo que dentro de eso tiene que estar el hecho de que está bien, somos personas con capacidades diferentes, con temas diferentes, pero deberíamos de ser incluidos en entornos donde podamos desempeñarnos bien, y no más bien que nos excluyan y sigan teniendo la misma rotación y el mismo estrés y las mismas cosas que provocan que sus empleados se vayan y esas cosas. Y por último, pues pasé por la situación que ya les había contado, que ya les había comentado del despido injustificado, en el que estoy todavía en el proceso de una denuncia formal que hice, porque siento que sí fue una violación de derechos muy grande, en una discriminación completa, porque como les he explicado como 40,000 veces y vuelvo yo con la misma mierda de siempre, pero bueno, un miércoles 12 a las 3 de la tarde tuve la crisis, a las 4 me reuní con la ex jefatura, le expliqué toda la situación, me dijo que no había problema, que todo iba a estar bien, que yo no estaba a prueba, y el viernes 14 a las 7 de la mañana fui despedido. Entonces considero que sí fue muy injusto, considero que hay una cercanía muy rara del inconveniente que tuve por temas de mi ansiedad, y que yo la verdad venía bien, y que inclusive me lo pusieron en un certificado de que venía bien acorde a las normativas de la empresa. Entonces nunca entendí cuál fue el despido, y ahí es donde yo digo, está bien, las empresas tienen la libertad de despedir y de contratar, al igual que las personas tienen la libertad de pues ser contratados donde ellos quieren y así, pero todos tenemos que ser equitativos también, en el punto de que si yo comunico algo y lamentablemente está fuera de mi control, algo que pasó pero no afectó tantísimo nada, es decir, no afectó ni el ambiente de trabajo ni nada, porque me estaba dando a mí nada más un tema de ansiedad, que me dio en 2 meses una vez, y una vez así en la oficina. Entonces es como que yo digo, esas son las cosas que uno tiene que decir, bueno, de verdad tengo que defender mis derechos aquí, y de verdad me parece que es muy importante que se hagan respetar. Pero bueno, chicos, esto es todo para el video del día de hoy. Nada más quería contarles cómo ha sido todo esto de los trabajos, de tener como esta parte de pensar distinto, de ser diferente, y de tener que vivir y lidiar con algunas cositas que he ido lidiando en mi vida con respecto al trabajo. Pero de verdad les agradezco mucho, como siempre, que estén aquí, que me apoyen. Por favor suscríbanse, por favor, se los pido. Yo llego a no sé cuántos, creo que son 50 suscriptores, y puedo llegar a hacer lives en YouTube, y me encantaría, y pues me encantaría crecer. De verdad denle like, compártanlo, y
y espero que les guste mi contenido y todo lo que estoy haciendo y cómo he ido mejorando, porque ahorita ya yo me siento como siendo yo completamente cuando estoy frente a la cámara y eso me tiene muy contento. Muchas gracias.